Eso es lo alternativo. Ajá, y ahí me ayudaste porque si yo pienso en la página, en lo que se ha publicado, es que es una forma alternativa de publicación porque lo que está haciendo es generar un pensamiento crítico, o sea, no está haciendo propaganda, está generando pensamiento crítico y está ayudando a leer el contexto, porque la mayoría de medios de comunicación lo que hacen es pasar puros casos aislados, este hecho, esta denuncia, pero lo que se hace a través de Pueblos en Camino, además de la posición ética, política que tenemos frente a algún hecho, es conectar ese hecho con otras cosas. Entonces, por ejemplo, de nada serviría denunciar, por ejemplo, acá solamente el conflicto armado entre dos o más actores si no se explica para qué nos están matando. ¿Por qué nos están matando? Porque la mayoría de medios es tantos heridos, tantos muertos, tantas masacres, pero no explican por qué. Y obviamente es que aquí en esto que llaman Colombia y en muchos otros estados, estamos bajo un régimen de un narcoestado. Estamos frente a un gobierno fascista que necesita desplazar, que necesita despojar para garantizar una cantidad de bienes y de recursos para unos pocos. Entonces, si nosotros solamente decimos mataron a tantos, pero no decimos, es que esa masacre ocurrió en tal territorio donde hay oro o donde hay intereses petroleros o donde hay intereses porque van a poner monocultivos o ese río ya está concesionado, entonces no es, es que los mataron porque pobrecitos o porque es que son ladrones o porque es que jodían mucho, como a veces dicen, ¿no? Es que ellos eran ladrones. No, es que los mataron porque son líderes o lideresas sociales que están defendiendo un río, están defendiendo un bosque y por eso los mataron. Necesitan matarlos para poder desplazarlos y para poder mercantilizar los recursos que hay. Entonces me parece que lo alternativo está ahí en explicar por qué y para qué nos están matando, no solamente contar muertos y cifras y denuncias que no articulan ni tejen nada frente a este sistema de dominación. Eso. Durante esta entrevista hemos hablado de algo muy importante que es la comunicación alternativa, o sea, lo diferente. Entonces, considerando la realidad actual, ¿nos podrían decir cuáles son, otra vez voy a utilizar esta palabra, impactos? ¿Cuáles son los impactos de los medios de comunicación no alternativos en Colombia? ¿Cómo? No entendí bien. Los impactos de los medios. Impacto que tienen los medios masivos en Colombia. O sea, no los medios que no son alternativos. Sí, ya. Claro, uy. Mejor dicho, son tantos, pero tantos. Bueno, yo digo que, o sea, de una manera de así agrupar y sintetizar y nosotros lo hemos dicho abiertamente y toda la evidencia está a la vista ya, son parte integral del aparato de sometimiento, son parte integral de la guerra contra los pueblos y contra la tierra para la acumulación de ganancias y de poder en pocas manos. No están por fuera, aun cuando tienen a alguien que hace alguna crítica o que denuncia algún hecho, eso solo sirve para legitimarlos, pero son parte integral de la guerra contra los pueblos y la tierra. Y su impacto fundamental es mantener una distorsión de la vida que, lo voy a decir así en síntesis, son esenciales a la producción del pensamiento y del saber de los pueblos como olvido. Son productores de olvido. Es decir, seleccionan lo que existe y lo que no existe, lo que puede ser y lo que no es. Y lo han hecho desde hace tiempo. Entonces, antes sin medios de comunicación se hacía de otra manera, pero ahora con los medios de comunicación lo que se hace es lo que se ilumina, lo que tiene derecho a existir y a estar, lo seleccionan y lo hacen aparecer. Y lo que no existe, lo que debe desaparecer y permanecer producido como olvido, lo producen. Y la mayor parte de lo que existe está siendo y ha sido producido como olvido. Ese para mí es el impacto fundamental que tiene. No tenemos derecho a existir y estamos en la penumbra justamente porque esos medios seleccionan lo que tiene derecho a existir
y nos condicionan para existir. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de alguien conocido mundialmente. Aparece alguien como Naomi Klein, la investigadora, periodista, activista, escritora canadiense. Naomi era una estudiante universitaria cuando escribió No Logo, su primer libro de investigación, que es una crítica a las empresas transnacionales y a la manipulación mercantil. Ese libro se convirtió en el manual de las y los activistas en Canadá. Y Naomi salió del anonimato y se convirtió en una estrella. Se convirtió en un producto. Y entonces abrieron un nicho de mercado donde Naomi Klein escribe que ni afecta ni amenaza y además consolida los medios existentes. Ella es el anaquel crítico, la sección del archivo crítico del mismo sistema. Eso fue un aparato de medios que le abrió el espacio para captarla. Entonces Naomi salió del olvido, pero los temas, la gente, las luchas de las que ella habla, a las que ella se refiere y de las que hace parte, se quedan en el olvido. Lo que tienen es una vocera en el mercado de medios global. ¿Ella tiene mala intención? No, pero esos son los medios. Es establecer la separación entre el olvido masivo y lo permitido. Entonces, lo permitido lo definen los medios de comunicación, lo establecen como parte de la explotación global para la acumulación de ganancias en pocas manos. Eso es una síntesis de cómo lo veo. Sí, me parece muy importante lo que acaban de decir ya, porque en realidad los medios de comunicación lo único que hacen es dar a conocer lo que a ellos les parece bien, lo que a ellos les importa, dejando de lado lo que en realidad está pasando o dejando de lado a los pueblos y a las comunidades de los países, sino solo generar ganancia al Estado. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que presenta la comunicación alternativa en los medios de la protesta que sucedieron recientemente en Colombia? Justo estaba pensando en eso. Justo estaba pensando en eso con la pregunta anterior del impacto, porque es justamente en las movilizaciones donde se ve más, con menos tapujos, pues el papel de los medios de comunicación masivos, sobre todo. Entonces, una cosa que quería decir con relación a la pregunta anterior, que me teja esta, es que los medios de comunicación masivos nos enseñan a odiar a quien deberíamos defender y a quienes nos defiende, y nos enseña a querer a los verdugos y a los que nos matan. Y eso se ve clarísimo en las protestas y en las movilizaciones. Por ejemplo, acá, una de las cosas gravísimas que pues también vimos en Ecuador y hemos visto en Chile, bueno, que en toda parte son como las mismas estrategias, es como acá a los criminales, a los asesinos, que son obviamente el SMAT, la policía, el ejército, los pasan como los pobrecitos que han sido atacados. Hay de pronto un herido y a ese le hacen todo el espacio, le muestran la familia, mejor dicho, ponen a llorar al pueblo con las lágrimas de uno que de pronto fue herido en medio del paro, pero no pasan las miles de personas que han sido heridas, a la gente que ha sido desaparecida. Acá pasaron cosas nefastas, o sea, desaparecieron tantas compañeras y compañeros jóvenes que luego aparecieron en los ríos, luego todavía siguen apareciendo cabezas tiradas en los barrios, restos óseos en las alcantarillas, siguen apareciendo, y eso ni siquiera cuenta porque como no hay una demanda oficial frente al ente que engaña y que miente y que nunca va a hacer justicia, es lo válido para que por lo menos se haga el registro. Entonces nos parece que, pensando en los retos de los medios de comunicación alternativos frente a los medios masivos, son gigantescos, porque aunque pese a que por lo menos en este paro, siento que gracias, no sé si llamarlos alternativos, pero gracias por lo menos a los medios a través de las redes sociales,
se logró por lo menos deslegitimar algunas, no todas, pero algunas de las mentiras de los medios oficiales. O sea, muchas transmisiones en vivo que fueron, que sirvieron, por ejemplo, como testimonio o como prueba de que a tal joven sí lo desaparecieron tal día y que sí fue la policía, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, eso fue muy bueno. O, por ejemplo, decían que no, que es que se mataron entre ellos mismos, no. O cómo la familia podía dar los testimonios con vecinos, también en vivo, gracias a este Canal 2, que siento que ese es un medio, uno de los medios alternativos de Cali, que fue muy importante y crucial durante el paro, es como estar ahí permanentemente, ¿no? O sea, no la llamada solamente y hacer el reporte, sino increíble lo que vimos con, por lo menos el Canal 2 como medio alternativo en Cali, es que estaba en todas partes, a toda hora y corriendo los riesgos. O sea, recuerdo esa escena de cuando habían capturado a 40 jóvenes y los tenían encerrados en una bodega y toda la familia reclamaba porque estaban ahí y la policía decía que no estaban, y este señor con un equipo de derechos humanos y su cámara y otro fueron ahí y eran las 11 de la noche y tocando en esa puerta y grabando por los huequitos y sí se veía que ahí estaban los jóvenes. Entonces como que una de las cosas importantes es cómo los medios de comunicación alternativos tienen ese desafío, porque para eso se necesita por lo menos el mínimo de acompañamiento y un mínimo de recursos para uno garantizar estar ahí en el momento concreto, en el momento justo que la gente lo necesita. Pocos medios alternativos lo pueden hacer, porque justamente si son alternativos es porque no son mercenarios de la información, ¿cierto? Es porque no se están vendiendo al mejor postor, es porque no se están vendiendo al Estado, no se están vendiendo a las transnacionales, no se están vendiendo a las corporaciones. Entonces, justamente por eso son alternativos y pueden dar a conocer lo que oculta todo este sistema de dominación y de muerte. Pero entonces uno de esos desafíos es cómo hacer desde los medios alternativos, cómo hacerle minga a lo que hay, que esto lo proponía Manuel, ¿no? Decía, mira, este señor del Canal 2, pues lo vemos solo. ¿Cómo hacemos para sumarnos? ¿Cómo hacemos para que la comunicación alternativa no se quede en una o dos personas en un canal o en una radio, sino tener ese desafío de volvernos un tejido y hacerle minga a la comunicación alternativa, porque eso hace que sea menos difícil que nos maten? Por ejemplo, les acaban de dar medidas cautelares a este señor Tejada y a su hijo, que son del Canal 2, porque ya le han hecho atentados, ya están amenazados. Si somos los medios alternativos poquitos y visibles, pues es fácil de que nos maten. Entonces ahí quería retomar un concepto que también parimos colectivamente cuando se creó el tejido de comunicación en inicios del 2000, que me parece que es útil, aunque ya no funciona así, pero me parece que es útil como forma para la comunicación que se necesita aquí ahora, que sea alternativa. Entonces nosotros hablábamos de 3 componentes de un tejido de comunicación. No tengo por aquí una mochila, pero bueno, aquí hay un chumbecito. Nudos, hilos y huecos, ¿cierto? Un tejido. Quienes tejemos sabemos cómo se arman los nudos, cómo se arman los hilos y cómo se abran los huecos. Entonces empecemos por los hilos. Nosotros en comunicación decíamos los hilos son los medios de comunicación propios y apropiados, lo que decía Manuel. Entonces los propios es las formas de ser, estar, de comunalidad, de colectividad que existen, ya sea en el barrio, en la vereda, en el resguardo, en el monte, en la montaña, en la calle, donde sea. Siempre hay una forma concreta en la que nos comunicamos, en que nos relacionamos y que no necesariamente pasa por una radio o por un televisor, pero que se convoca a la gente, se convoca. Entonces decíamos, hilos son esas formas, esos medios propios de comunicación. Y a la vez también necesitan los medios apropiados, que son los que más conocemos, ¿no? Radio, internet, lo que sea. Entonces, esos son los hilos. Los nudos son personas, organizaciones, colectivos, o sea, gente en los territorios que caminan una comunicación distinta y necesitan tejerse. Entonces, por ejemplo, cuando existían acá, era gente que sabía mucho de esas leyes que van a aprobar, los mismos defensores de los territorios, gente en las escuelas y en los colegios que tiene vínculo directo con niñas, niños y que está formando permanentemente, tienen que estar articulados, los guardias, las guardias indígenas, los promotores, bueno, como que gente tenemos que está, digamos, en la misma lucha, buscando hacer una vida alternativa, porque si yo quiero una vida alternativa, pues obviamente voy a pensar en una comunicación alternativa, pero si yo me acomodé a la vida que existe,
si yo tengo unos privilegios que quiero cuidar en este sistema, pues ni vida alternativa, ni medios alternativos, ni nada. Entonces, buscar afinidades, los nudos serían esas personas, colectivos u organizaciones que identifiquemos en nuestro territorio que pueden contribuir con este tejido.